Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. Nada más déjenme revisar. Por favor, en la parte de chat me escribiría alguien si me puede escuchar. Y de antemano, pido disculpas porque no sé qué le está pasando a mi computadora con el tema de inteligencia artificial o no sé, pero está tratando de traducir en inglés o es, no sé, pero el asunto es que están apareciendo letras abajo a como yo muevo, a como yo hablo. Por favor, me confirman si alguien me escucha, si me escuchan bien, si ven mi pantalla, por favor. Ok, dice Ochoa que sí me pueden escuchar. Antes de empezar, muchas gracias. Nada más me levantan la mano de forma inmediata si hay alguien de Guatemala, si hay gente de El Salvador, Honduras, Panamá, porque parte de la charla vienen algunos comentarios de esos países. Esto, don Cristian, qué gusto saludarte. Bueno, vamos a empezar. Mi nombre es Ronald Fallas. Es un placer tenerlos esta mañana. Gracias. Espero el mes de septiembre haya sido un buen mes para cada uno de ustedes. Voy a abrir un momentito cámara para los que no me conocen físicamente. Vamos a ver. Muy bien. Muchísimo gusto, muchas gracias. Encantado. Como decía, para los que no me conocen, Ronald Fallas, soy especialista de la marca Fluke, aquí internamente en el Batrón. He preparado desde cero esta presentación, la cual se me hizo todo un reto. Voy a quitar ya cámara para que no se asusten más. Ok, la cual ha sido todo un reto. Esto porque en realidad siempre andamos escuchando que reunión en la OEA o que en la ONU, que los presidentes, que los de la G20 se están reuniendo para ver qué hacemos con el cambio climático, etcétera, etcétera. Sin embargo, siempre me ha llamado mucho la atención esto de energías limpias, etcétera. Y la verdad es que y en buena hora Costa Rica ha sido un baluarte importante en lo que es de energías limpias. Entonces vamos a empezar con la agenda. Vamos a ver, básicamente la agenda dice definición de lo que es eficiencia energética en el uso de fuentes renovables, países líderes a nivel mundial en el uso de energías renovables, energías limpias o renovables ante el cambio climático. Un poco sobre los vehículos eléctricos, ¿eso es la clave o no es la clave? No dije carros, no dije motos, dije vehículos, trenes, igual no mencioné mucho internamente en la diapositiva algún tren, pero hablemos a nivel general. ¿Qué herramientas de medición eléctrica en parques eólicos y fotovoltaicos? Aquí nos vamos a quedar un poquito más de tiempo. Vamos a tocar obviamente lo que es la seguridad eléctrica en la medición de la corriente directa. ¿Por qué directa? Después les explico más adelantito también. Y obviamente la cereza del pastel, ¿verdad? Nosotros siempre te queremos aprovechar el espacio para poder de poner nuestra marca Fluke en el asunto. Es una presentación promediamente más rápida que las que normalmente les he hecho. Cuando hablamos de eficiencia energética en el uso de fuentes renovables, no podemos dejar de pasar de largo la palabra eficiencia, lo cual es conseguir el objetivo con la mejor manera posible. Podemos ser eficientes a la hora de ir al supermercado. ¿Quién tiene el carro más eficiente? Al menos en Costa Rica, la palabra eficiencia se utiliza mucho a nivel
cuando el carro es de diésel, ay, es que su carro sí es eficiente porque va y viene con menos dinero. Pues sí, el diésel en Costa Rica es mucho más barato que la gasolina súper o la gasolina regular. A nivel general, ¿cómo averiguamos qué tipo de energía renovable es más eficiente? Depende del costo de producir la energía, el costo de operación de la maquinaria, de los dispositivos que producen la energía, cuánta energía podemos extraer con ese tipo de esfuerzos o de gastos, o cuánto es el costo necesario que necesitamos a nivel de combustible para extraer esa energía. Así vamos a medir la cantidad de la eficiencia energética. El ranking que responde a la energía renovable que es más eficiente, chan, 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 chan. Aquí todo, inclusive para mí, y espero que para ustedes también, todo lo que está aquí es nuevo. Ojalá salgan sorprendidos. Resulta y sucede que la energía eólica es 1164% eficiente. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que no importa si es de día o de noche, hay viento. Punto a favor de la energía eólica contra la energía solar. Segundo, no la tengo que almacenar en ningún lugar. Ella siempre está, claro, a veces se cae la energía eólica, de la nada dejó de hacer viento, pero son lapsos muy pequeños y obviamente los parques eólicos están localizados en lugares estratégicos de manera que siempre haya mucho viento. He escuchado de parques eólicos que están también ubicados que más bien han sido un problema porque los generadores también tienen un límite de velocidad, entonces cuando eso se excede ellos más bien se frenan o se traban. La energía geotérmica, 514%. ¿Por qué, Ronald de Fluke? Porque los condenados volcanes que están tirando vapor tampoco se detienen ni de día ni de noche. No se inundan, no les afecta nada. Son altamente eficientes. Hidroeléctricas, que es nuestra principal fuente de energía en Costa Rica, 317%. ¿Por qué no es tan eficiente? Porque dependen mucho del clima, dependen mucho de la cantidad de agua que esté almacenada en los diques o en las represas. Por eso no es, pero sin embargo tiene una eficiencia altísima, más de 300%. Energía solar, 207%. Muy buen rendimiento, pero obviamente deja de funcionar después de las 4:45, 5 de la tarde más o menos. Y biomasa es apenas un 52% eficiente. ¿Por qué no es tan bien eficiente? Porque necesitamos gente, la cantidad de árboles talados, etcétera, para ir a traer la materia prima. ¿Estamos bien hasta acá? Muy bien. Países líderes a nivel mundial en energías renovables. Por Dios, yo me alegré viendo a mi linda Costa Rica en este ranking. Los 4 únicos países en el mundo que tienen el 100% de su energía eléctrica de fuentes renovables. Finlandia y Noruega en Europa y Costa Rica y Uruguay en Latinoamérica. Punto a favor. No todo es tan mal. Energías limpias o renovables ante el cambio climático. Repito, esta presentación va al inicio y regresa a la mitad y termina y en ese porque es un tema que va y viene y lo voy mezclando poco a poco como van saliendo las filminas o los slides. Las energías renovables son recursos limpios e inagotables que proporciona la naturaleza. Inagotables. He ahí donde es importante apostar por esto. Nunca se van a agotar y al final de cuentas las energías, a diferencia de los combustibles fósiles, no producen gases de efecto invernadero. Esta presentación lo que busca es abrir los ojos a cada uno y decir por qué es importante. A final de cuentas, lo que tratamos de quitar es la huella de emisiones de contaminantes. Punto. Fin de la presentación. Entender eso y ver hacia dónde se está moviendo el mundo, o de aquí al 2050 no tenemos planeta. Se supone que va a estar
increíblemente. Yo no sabía que hay países, ciudades en China que el aire es casi irrespirable, o sea, es altamente tóxico. Y imagínate la cantidad de inversiones que están haciendo para ver cómo frenan y obviamente desempeñan mejor la vida humana desde este punto de vista. ¿Cómo influyen las energías renovables en el cambio climático? Las fuentes renovables de energía eólica, solar, hidroeléctrica, oceánica, geotérmica y de biomasa y de los biocarburantes constituyen alternativas a los combustibles fósiles que contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, diversificar el suministro energético y disminuir la dependencia. Vuelve a caer la gota en el mismo lado. El asunto es reducir la cantidad de emisiones que producen el efecto invernadero en el mundo. Es buscar esa fuente de energía que no emita emisiones peligrosas o que aumenten la cantidad de emisiones al nivel ambiente, ¿verdad? Como dato importante, dentro de mi investigación, puse este artículo de un periódico en España. Se supone que para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, España necesita sustituir, no es que necesita un nuevo, necesita sustituir 300,000 vehículos para reducir un 80% las emisiones de gases de invernadero. Costa Rica anda por el 1.150.000 vehículos hoy en día. Se ha bajado mucho el consumo por este efecto pandemia, ¿verdad? No todo ha sido negativo. También quiero agregar un comentario ahí, digamos, también de lo que ha pasado con Biden. Biden ha metido mucho, ha apoyado mucho lo que es lo del cambio climático. Y dice que promete recortar las emisiones de CO2 en Estados Unidos a la mitad para finales del 2030. Ojalá. Y tiene como objetivo último alcanzar la neutralidad de las emisiones de carbono para el 2050. Interesante. Me parece muy bien que un líder de este calibre esté apostando a esto. Ok, hablemos de vehículos eléctricos. Hay una frase que nosotros, o al menos yo personalmente utilizo, que dice que para mayor, digamos, entre más oferta, hay más demanda, o viceversa. Entonces, estos son los cargadores eléctricos instalados en los países centroamericanos para los vehículos eléctricos, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, Nicaragua apenas posee 3 y como pueden ver en el mapa, ni siquiera está en Managua. Hay uno en León y 2 en Rivas, 2 lugares turísticos. Estos son los cargadores públicos, ¿verdad? No significa que en las casas no hayan, pero estos son los cargadores públicos para utilizar. Costa Rica posee 237 unidades. Hace como 2 meses yo hice una presentación para Fluke que quiere saber esta información y habían 236. Quiere decir que en un mes aumentó en 1, pero en realidad está muy, muy bien cargado esto de la... Y esto es una empresa española que lleva a dedillo este registro de cargadores porque hace como tipo marketing y está unida con Waze y con Google Maps, entonces sí está muy al día. Me llama mucho la atención la zona atlántica, que solamente en Limón hay uno, entonces hablar que hay con los limonenses a ver qué está sucediendo, pero en realidad ahorita en la sección de preguntas y respuestas, me gustaría más de preguntas y respuestas, ver si puedo abrir el micrófono. La verdad, para mí usar esta tecnología es medio enredada, pero me llama mucho la atención el por qué este comportamiento, ¿verdad? Yo sí sé por qué Costa Rica está ahí, porque viene apostando desde hace muchos años en la parte de energías limpias, lo cual me llena mucho, mucho de orgullo. Panamá, 9 unidades, y todas, casi todas, están en Ciudad Panamá.
ya yo no creas que es que aquí no viene la mitad del mapa, no, nada más lo puse así, pero sí investigué bien y nada más 9 unidades y centro en el centro de Panamá. Me llama mucho la atención los panameños, ¿por qué no han invertido en esto? Tienen una ciudad súper tecnológica, tienen una ciudad bastante transitada, cuentan con sistemas eficientes a la hora de energía eléctrica, pero bueno, ojalá puedan caminar hacia ese lado. Ok, aquí hay una imagen de un cargadorcito eléctrico, ¿verdad? Aceptan tarjeta de crédito, de débito, aceptan algún tipo como de tarjetas prepago, hay de muchas formas, ¿verdad? Me llama mucho la atención, en la Uruca hay una gasolinera que por la compra de un café y un sándwich puedes conectar tu carro mientras te lo tomas. Algo así escuché en la promoción que tenían en la gasolinera. Entonces, si te compras un carro eléctrico y trabajas en Uruca, puedes casi que cargarlo gratuitamente mientras te tomas un café. Algo así. Guatemala, una ciudad que solamente Ciudad Guatemala tiene por encima de 8 millones de habitantes, cuenta solamente con 8 estaciones de carga en todo el país. Entonces quiere decir, repito, yo no tengo todo el conocimiento en esto, quiero conversar con ustedes, a ver qué opinan, si es un asunto de gobierno, si son las agencias de carros, qué es, dónde está el problema. El Salvador solamente tiene 3 unidades. Honduras tiene 4 unidades y ninguna está en Tegucigalpa. Están aquí como en la zona costera norte, mira, etcétera. Y México, 290 estaciones. O sea, casi tiene la cantidad de Costa Rica, un país que es exponencialmente grande, ¿verdad? Colombia, 151 unidades. Súper interesante. ¿Por qué estamos en pañales? ¿Por qué? No sé. Buen punto. Vamos a ver a nivel de producción de energías limpias, cómo se encuentran nuestros países cercanos. Me refiero a Panamá, Nicaragua y Costa Rica. Dice que Panamá tiene una producción de energía solar de 229 megawatts. Eso es un montón de energía. Están de líderes aquí en esta parte. Y energía eólica, 400 megawatts. Felicidades, Panamá. Es un dato alto. Entre los parques solares tiene 5 en total, uno que se llama Centrales, Sarigua, Agua Dulce, Vista Alegre, Los Santos. Me corrigen si los datos no son muy correctos. Y eólicos hay uno en Antón y en Toabre. Creo que esto es en Agua Dulce por ahí. La hermana República Nicaragüense dice que es a nivel de parque solar, está muy quitada, no tiene muchos, pero a nivel de energía eólica andan por encima del promedio. Mire, 202 megawatts. Yo que he ido a Nicaragua por tierra, sí he visto muchísimos sistemas eólicos envidiables, lindísimos en la orilla del lago Nicaragua. Entre Rivas y la mitad del lago, eso está lleno de paneles de parques eólicos. Entre los parques solares está Carazo, El Ayote y León. Y eólicos está en Rivas, Amayo, Eolo Blue Power y Albaviento. Son como las empresas generadoras que lo tienen, ¿verdad? Costa Rica tiene 17 megawatts en energía solar. No tiene muchos parques, creo que ascienden apenas a 3 o 4. Ojo. Si quiero lo escriben ahí para tocarlo al final. No se contemplan los sistemas solares privados. Por ejemplo, he visto Walmart aquí en Costa Rica, mini super aquí en Costa Rica, casas llenas de paneles solares. Ni siquiera hay control de eso. Pero si hay mucha, esto puede ser el triple de esa cantidad si lo contamos unidad por unidad en lugares y comercios. Parques solares conocidos: Miravalles, Guanilama, Pocosol, Belén de Carrillo en Guanacaste, Conecope Guanacaste, etc. Y eólicos son bastantes. Nada más lo que quise mencionar es que están en manos de Compañía Nacional de Fuerza de Luz, obviamente Instituto Costarricense de Electricidad, Cope Santos RL, en la zona de Los Santos. Carretera ahí a Pérez de León, se ven ahí muy lindo esa zona, por cierto. Hablemos un poquito de energía solar.
El Sol envía suficiente energía a la Tierra cada hora para satisfacer las demandas de energía humana durante todo un año. Es la fuente de energía más abundante y accesible del mundo. Con los paneles solares se pueden aprovechar la mayor fuente de potencia de la naturaleza. La energía solar es la producida por la luz, energía fotovoltaica o el calor del sol, termosolar, para la generación de electricidad o la producción de calor. Es inagotable y renovable, pues procede del sol, se obtiene por medio de paneles y espejos. ¿Sabían ustedes que con un segundo, si pudiéramos utilizar toda la energía solar por un segundo, o sea, ¿cómo les explico? Si pudiéramos obtener el 100% de la energía solar por un segundo y tuviéramos la posibilidad de utilizarla, podríamos generar electricidad al planeta entero por un año, o sea, con un segundo de energía que tiene el Sol. Increíble. Apuesto mucho por la energía solar. Hablando de energía solar, Fluke tiene una herramienta que se llama el Fluke IRR-Sol. Está diseñado para supervisar sistemas fotovoltaicos para obtener una producción esperada en la instalación, ya que con ella podemos determinar el recurso solar teniendo en cuenta la sombra, ya que el recurso solar se mide en horas puntas de sol, o sea, en las cantidades más efectivas del sol. Básicamente es la cantidad en horas por día con 100 watts generados por metro cuadrado del panel solar, por lo cual la ubicación, la hora del día, la estación y las condiciones meteorológicas influyen a la hora de las horas pico del sol. Esta herramienta está hecha para eso. Nos mide, tiene una brújula, tiene en la parte de arriba, si ven mi cursor, aquí tiene un sensor igual al que están en los paneles solares, que mide la radiancia solar, y aquí en la parte de abajo tiene un termómetro. Entonces hacen 1000 cosas a la vez. Hay que utilizar el IR-Sol para determinar la radiación solar real y la sombra en la instalación para establecer una referencia. Medir una vez instalado el sistema. Asegúrese que funciona según su diseño. Para ello, mida sus características eléctricas y la potencia de salida real de los paneles. El rendimiento de un grupo de paneles fotovoltaicos se basa en la curva de corriente versus la tensión. Utilizaremos el IRR-Sol para obtener la cantidad de radiación solar necesaria a partir de que se calcula la curva corriente versus voltaje de la potencia de salida. Comparar y diagnosticar, incluso si se instalan correctamente, es posible que un sistema fotovoltaico no genere la salida eléctrica esperada. Para obtener dicha salida, el sistema necesita recibir la cantidad correcta de energía de radiación con la que genera la tensión de corriente directa. Hago un paréntesis aquí. De aquí en adelante vamos a hablar mucho de corriente directa. De corriente directa que alimenta el registrador de calidad de energía del inversor. Otra herramienta que tenemos para trabajar en los sistemas de generación de energía limpias o renovables es el nuevo Fluke 393 FC, que significa Fluke Connect, ya que es nuestro único y casi que el único en el mercado amperímetro que mide hasta 1500 voltios en corriente directa y 1000 amperios en corriente directa y alterna. Hasta la forma de las pinzas son diferentes para poder meterse entre los cables. Es una pinza única, como les comentaba, porque tiene un verdadero valor eficaz y está diseñada ante seguridad con categoría 3 a 1500 voltios. Ofrece seguridad insuperable en su categoría de seguridad, con una calificación de protección de IP54 para los ambientes exteriores y ambientes polvorientos, al tiempo que permite medir hasta 1500 voltios en corriente directa. Este tipo de pinzas
de la mordaza son delgadas para que nos permitan trabajar en cajas de distribución, inversores, donde los cables están muy unidos unos con otros. Entonces, básicamente fue diseñada por los mismos usuarios de Fluke. Y le dicen así a los ingenieros de Fluke, mira, ¿qué te parece si le haces esto y lo otro? Y ya, apareció esta nueva pinza. Entonces, como resumen, para los sistemas donde tenemos más de 1000 voltios en corriente directa, ya tenemos una herramienta con la certificación de calidad categoría 3. Es única, tiene IP54, la mordaza es delgada, estrecha, puedes medir potencia al mismo tiempo, o sea, voltaje y corriente al mismo tiempo. Tiene un indicador acústico de la polaridad, si va para un lado, si va para el otro, puntas de prueba aisladas también, categoría 3 a 1000 voltios. Tiene una indicación visual de continuidad, 1000 voltios en corriente, 1000 amperios en corriente directa y en corriente alterna, e incluye una sonda externa que se llama iFlex para 2500 amperios en corriente alterna. Podemos registrar datos y hacer reportes con la aplicación Fluke Connect a distancia y guardarlos en la nube, que es gratuita. Beneficios y características principales. Una seguridad inmejorable, ¿verdad? Que tiene mediciones seguras y exactas de tensión hasta 1500 voltios en aplicaciones solares, eólicas y en baterías. Seguridad sin precedentes, siendo la primera pinza amperimétrica categoría 3 a 1500 voltios y categoría 4 a 600 voltios. Única en el mundo. Incluye puntas de prueba aisladas también. Por cierto, ya la gente las está pidiendo para los otros amperímetros y multímetros. Entonces, ya casi están de entrega inmediata. Podemos medir potencia en corriente directa, lo cual es la capacidad de medir la potencia en corriente directa. Permite que los técnicos dispongan de un instrumento que lo hace todo. Voltios, amperios y potencia. Tiene un indicador acústico en la polaridad. Nos aseguraremos de que los paneles fotovoltaicos estén correctamente aislados con la ayuda de un pitillo que indica la polaridad incorrecta. Pantalla de doble línea, podemos ver dos mediciones simultáneamente y nuestra aplicación Fluke Connect para teléfonos y computadoras. Siempre el IP54, que es la capacidad, la robustez, la fortaleza de la pinza, y una mordaza delgada, lo que les explicaba, es 25% más delgada las paredes de las pinzas amperimétricas para que pueda introducirse y ser más fácil de entrar entre cables, valga la aclaración. Aplicaciones, sistemas solares, sistemas para trenes, centros de datos, baterías, sistemas eólicos. ¿Por qué les decía en el slide anterior que vamos a hablar mucho de corriente directa? Porque es lo que genera normalmente las fuentes de energía renovables. Luego ya por medio de inversores se convierte en corriente alterna para poder llegar a cada uno de los clientes, pues. El perfil de esta pinza o estos equipos son técnicos electricistas en la parte de solar, en la parte de jefe de operaciones, mantenimiento, contratistas, gente que instala sistemas solares, las necesidades del flujo de trabajo, el equipo principal, cajas de distribución, cajas de recombinadoras, inversores, medidores de voltaje, bots ISS, comprobación de polaridad, continuidad y resistencia. ¿Y qué puntos de dolor o como que en qué cosas la estamos necesitando? Es la imposibilidad de medir 1000 voltios de manera segura. Eso es como una de las deficiencias que hoy en día tiene el mercado. No teníamos una herramienta para medir más de 1000 voltios de una manera segura. Un poquitito de las categorías en las instalaciones solares. Recuerde lo que les dije, esto es como un collage de muchas presentaciones anteriores y apenas puse como las partes más interesantes o importantes que deberíamos saber. Básicamente, comprender la categoría y la atención de las instalaciones de la categoría 1 a la 4 es fundamental al elegir instrumentos de prueba y medición para estos entornos de trabajo. Los paneles solares son instalaciones eléctricas
con cableado permanente sobre tensión y no tomas de corriente, o sea, están en la categoría 3 porque están donde se toma la corriente. La norma de paneles fotovoltaicos, que es la IS 61730-1, define los requisitos de aislamiento, protección y espaciamiento de componentes para la categoría de sobretensión 3, que es lo que requiere un instrumento categoría 3 para probarlos. Dentro de una categoría, una tensión nominal más alta denota una resistencia más alta a transitorios. Por ejemplo, un multímetro categoría 2 de 1500 voltios ofrece mayor protección que un multímetro categoría 3 de 1000 voltios. La pinza perimétrica Fluke 393 FC es la primera pinza con verdadero valor eficaz en categoría 3 a 1500 voltios en el mundo, que cumple todos los requisitos, protección y espaciamiento para ofrecer un instrumento de medición seguro en entornos de categoría 3 como instalaciones solares. Entonces aquí podemos ver que más o menos la categoría 3 ya se trabaja aquí donde están las fuentes de producción de energía. Categoría 4 ya cuando ya estamos hablando de sistemas de transmisión, categoría 4 y seguimos aquí con los transformadores y ya categoría 2 y categoría 3 nuevamente cuando la energía entra en nuestros hogares. Ahí sí baja un poco la zona. Ahora, continuando con las herramientas de medición, tenemos el nuevo Fluke FEV100. Es un aparatito diseñado para ver la seguridad y hacer pruebas a los alimentadores de vehículos. Esto es muy bueno que lo sepan. Normalmente te instalan el equipo ahí en tu casa, te lo instalan en una gasolinera, en un centro comercial, en un oficentro, y no sabes si en realidad ese equipo está trabajando bien, se comunica bien con tu vehículo, etcétera, etcétera. ¿Qué es y para qué sirve? El FEV100 sirve para probar el funcionamiento y la seguridad de las instalaciones de carga de corriente alterna a nivel 2, que va entre 208 voltios en corriente alterna y 240, y nivel 1, que es de 120 voltios. Con este adaptador, las instalaciones de carga se prueban de acuerdo con la norma SAE J1772. El adaptador actúa como vehículo eléctrico. Ojo aquí. Actúa como vehículo eléctrico. Simula que él es un vehículo eléctrico. ¿Por qué? Más adelante lo veremos. E inicia un ciclo de carga, activa la salida de tensión de corriente. Utilice los equipos de prueba y medición adicionales como multímetros, pinzas, comprobadores de aislamiento o probadores de multifunción, entre otros, para probar que la estación de carga. Además, el adaptador cuenta con una prueba de seguridad rápida integrada que no requiere equipos independientes. O sea, también al cargador, al equipo de carga, también le hace pruebas de aterrizaje, les prueba las tierras. ¿Cómo funciona? Una vez que la estación de carga reconozca que está conectada a un vehículo, o sea, que el equipo de Fluke se haga pasar por un vehículo y se encuentre lista para cargarse, el adaptador comprueba si su funcionamiento cumple lo previsto. Lo que hace es simular un vehículo y empieza a hacer 4 tipos de pruebas. Realice la prueba preliminar de protección de puesta a tierra. Es la primera prueba que hace. Para verificar que no haya una tensión peligrosa en el circuito de tierra. Si el indicador se enciende, es posible que este cableado eléctrico se haya configurado de manera incorrecta y que haya una avería en la puesta a tierra. En este caso, detenga la comprobación de inmediato y verifique si hubiera alguna avería en el conductor de tierra en el que se haya afectado la comprobación. Verifique la tensión de salida de la estación mediante otro instrumento como el multímetro digital 875. Ok. En estos chuponcillos que están acá, nosotros tenemos que colocar un multímetro para ver las tensiones de salida que está sacando el equipo. Entonces, para eso recomendamos un Fluke 875 por la característica que tiene nuestro multímetro de poder hacer un filtro a las ondas internas, lo
que le llaman filtro de paso bajo. Verifique cuál es la corriente de carga máxima predeterminada en la estación mediante los terminales de CP y un instrumento con función de ciclo de trabajo o un osciloscopio. Aquí en la parte frontal también tiene dos salidas para colocar un osciloscopio y revisar que todas las ondas de trabajo estén al día, estén bien. Punto 4. Simule los estados de error indicados en la norma J1772, el error CP y la comprobación de disparo GFCI y error de puesta a tierra. Todos esos testeos los puede hacer el equipo. ¿Qué son las 4 pruebas? Explicadas rápidamente. Dice que las simulaciones de error CP, dice que la norma SAE J1772 establece que el error E es un estado en el que la estación de carga está desconectada del vehículo o desconectada de la red eléctrica, en la que existen pérdida de potencia de la red de suministro o si existe un cortocircuito entre el piloto de control y la referencia de tierra del piloto de control. Esta simulación de errores permite efectuar pruebas a la estación para verificar si existe algún problema con el CP del vehículo. La estación de la red eléctrica no suministra carga al vehículo. Y la otra prueba se llama GFCI. Trata en todas las estaciones de carga deben estar equipadas con un GFCI para obtener protección. En muchas estaciones el GFCI de protección es totalmente automático y no necesita restablecimiento manual después de hacerse activado. Simulación de errores de tierra. Entonces, él va a hacer un sistema, un error internamente y lo vamos a verificar con el equipo. ¿Cómo así? El botón de fallo de tierra simula una interrupción del conductor de tierra. De este modo se cancela el proceso de carga restante y se impide que lleven a cabo nuevos procesos de carga. También es posible efectuar medidas avanzadas como resistencia de aislamiento, calidad eléctrica, análisis en la forma de onda piloto del control e impedancia de lazo junto con los equipos de medida y de prueba adecuados. Y por último, para finalizar las pruebas de este equipo, es la verificación del voltaje de carga en simulación del vehículo. Dice que el mando giratorio de estado de CP simula diversos estados del vehículo mientras el adaptador de prueba está conectado a la estación de carga. Los estados del vehículo se simulan diferentes resistencias conectadas entre conductores del CP y CE. Entonces, este equipito también viene como una novedad este año en Fluke para ayudar a toda esa flotilla vehicular que está entrando en sistemas de energías renovables. ¿Qué otro equipo es importante tener para la medición de energías renovables? Nuestro analizador de baterías. Contamos con la serie 500, cuenta con dos equipos, ¿verdad? Y los analizadores de baterías de la serie 500 de Fluke aumentan la precisión y la seguridad y reducen el tiempo de prueba. ¿Qué características tienen? El instrumento de prueba ideal para trabajos de mantenimiento, resolución de problemas y comprobación del estado de la vida útil de la batería, de baterías estacionarias, individuales y de bancos de baterías utilizados en aplicaciones críticas de respaldo. Alias, por ejemplo, aquí podemos ver que esta persona está haciendo pruebas en tal vez es como un data center, ¿verdad? ¿Cómo realizar las pruebas normalizadas en las baterías? Dice que antes de realizar las pruebas es importante asegurarse de que se lleva el equipo de protección personal adecuado. No todas las baterías, muchas suman muchos voltios ya en serie. Dice que la tensión de flotación. Primero mida mensualmente la tensión de una celda individual o de la cadena con un multímetro digital o un analizador de baterías como los analizadores de baterías de la serie 500. 2. La salida del cargador. Mida mensualmente la tensión de los terminales de salida del cargador. 2. Observe los amperios de salida o el indicador de corriente del cargador o utilice unas pinzas amperimétricas de corriente continua apropiadas. También hay
medir la corriente de flotación en corriente directa. Consulte las especificaciones del fabricante donde encontrará los valores aproximados de la corriente de flotación previstas. Y 2, utilice unas pinzas emperimétricas de tensión apropiadas como las de las AMPROVE LH41A para medir mensualmente la corriente de flotación. Y luego también con el analizador de baterías puedes investigar o revisar los valores óhmicos de la impedancia interna. Esta parte es fundamental en estos equipos. Con un analizador de baterías, por ejemplo, el BT500, para medir trimestralmente los valores óhmicos, alias la resistencia interna dentro de las placas de la batería. Y establezca los valores de referencia y mantenga una base de datos de la batería. La familia de analizadores de baterías de la serie 500 de Fluke incluye el software de gestión de baterías para computadora y una herramienta de generación de informes que le ayudarán a mantener su base de datos. Es un sistema bastante completo para lo que es medición de baterías. O sea, están hechos específicamente y pensados para eso. Retomemos y recapitulemos un momento. Déjenme para ver porque es un poco curioso poder estar hable y que nadie me escucha. Siguen conmigo, ¿verdad? Vamos a escuchar la sección de preguntas. Sí, perfecto. Bueno, continuemos. ¿Cómo estamos trabajando en corriente directa? Vamos a hablar un poco, también es una pincelada, porque este webinar de seguridad en mediciones eléctricas era como de 70 slides, pero vamos a sacar como un resumen corto de lo que vamos a hablar. ¿Qué es una descarga de arco? ¿Qué es lo que a final de cuentas más nos atemoriza cuando tenemos que hacer algún tipo de medición? Básicamente es un cortocircuito que se produce a través del aire ionizado de muy corta duración, generalmente menor a un segundo. Se da cuando se rompe el aislamiento entre dos conductores eléctricos o cuando las puntas de prueba no pueden soportar más el voltaje aplicado. Se produce un arco de voltaje. El arco eléctrico puede ser originado de manera espontánea o de manera accidental. La generación de un arco eléctrico produce una gran radiación térmica, calor, y una luz brillante muy intensa que puede causar graves quemaduras, ya que esto puede llegar hasta los 20.000 grados Celsius. ¿Qué da origen a un arco eléctrico? Una herramienta o una pinza que hace un corto entre las dos fases o entre la fase y una tierra. El mal uso de herramientas de medición, el deterioro de los aislantes de los conductores, errores de cableado, fallas en equipos eléctricos, acumulación de suciedad y corrosión, un pico de alto voltaje flotando y propagándose en la línea, lo que le llaman tensión transitoria, un pico de 8.000 voltios en la línea de 480 voltios. Eso es muy... ahorita a continuación podemos ver qué produce ese tipo de picos. ¿Cuál es la causa? ¿Qué puede causar que suframos un arco eléctrico nosotros? Puede hacer enormes daños a las personas o a los equipos. En muchos casos son severas quemaduras, algunas veces son fatales. Casi siempre se daña el equipo. La intensa radiación ultravioleta visible y de rayos infrarrojos de la luz generada puede provocar temporalmente y a veces incluso ceguera permanente. Dice que estimados en la industria, 5 de 10 accidentes de descarga de arco en Estados Unidos. Buen dato, dice Barack Obama. ¿Qué produce la corriente eléctrica en nuestro cuerpo? Vamos a ver. Es una tabla que va de acuerdo a la intensidad de la corriente versus la duración. Entonces, hay que tomar en cuenta la intensidad de la corriente, cuánta energía, cuánta duración de tiempo estuvimos expuestos. La impedancia del cuerpo humano. Bueno, aquí ese es un tema completamente de cada uno en la fisionomía interna. ¿Cuánta voltaje o tensión fue aplicada? ¿De cuánta frecuencia estuvimos hablando? También eso tiene mucho que ver.
Y una cosa que es súper importante, el recorrido de la corriente dentro de nuestro cuerpo. No es lo mismo que un arco eléctrico nos entre por una pierna y nos salga por la otra pierna. Si atravesó el tronco, es altamente peligroso, ¿verdad? Para lo que son paros cardíacos, etc. Entonces, básicamente en esta escala, a nivel fisiológico, la tabla viene de diferentes cantidades sin corriente, ¿verdad? Entonces, de 1 a 3 miliamperios, apenas el efecto que tenemos es de percepción, como por ejemplo cuando cometemos el error de ponernos una batería en la lengua para sentir el voltaje. De 3 a 10 miliamperios, sentimos el famoso jalonazo, digamos, la electrificación. Sentimos el paso de la corriente, produce movimientos reflejos en la mano. Cuando llegamos al supermercado y decimos, chanfle, me jaló esa cámara o me jaló ese horno, etcétera. Eso fue lo que sentimos, ¿verdad? De 10 miliamperios, lo que le llamamos es tetanización. Es el paso de la corriente, produce contracciones, agarramientos, o sea que ya no podemos abrir nuestra mano. Ya ahí es donde empieza más que todo, más peligro. A nivel de 25 miliamperios ya podemos experimentar paros respiratorios si la corriente atraviesa nuestro cerebro. De 25 a 30 miliamperios ya nos produce asfixia, ya cuando el sistema o la corriente atraviesa nuestra caja torácica. Y ya de 60 a 75 miliamperios es la fibrilación ventricular, alias paro cardíaco. En conclusión, nadie soporta un amperio para que dejemos de andar jugando con corriente. Inspección, comparación de equipos de medición. Siempre que vayamos a utilizar un equipo, y por el amor a Cristo, tratemos de revisar la categoría. Nosotros en Fluke garantizamos que nuestros equipos todos están señalizados con el tipo de categoría que han sido testeados y probados. ¿Cómo se comparan sus instrumentos de medición? La norma 70E de la NFPA indica que los dispositivos de medición se deben guardar en un lugar limpio y seco y se deben inspeccionar y probar antes de cada uso. Yo me pregunto nada más una cosa. Si escuchan el video, no lo pregunté, déjenme para ver en la parte de preguntas. Compañeros, ¿escuchan el video que les puse hace un segundo? Ok. Ok. Estas son algunas sugerencias para inspeccionar sus propios instrumentos. Busque la clasificación CAT3 o CAT4 en la parte delantera de los medidores y multímetros. Busque los símbolos de aprobación de las agencias de prueba independientes como UL, CSA, VDE o TV. Compruebe que los fusibles del medidor sean de la corriente y la tensión necesarios. La tensión del fusible debe ser igual o superior a la tensión máxima del medidor. Verifique el estado de su medidor o multímetro. Observe si la caja está rota, si en el visor se ve borroso o hay otros problemas. Consulte el manual para ver si su circuito óhmico o de continuidad está protegido al mismo nivel que los voltios. Si el nivel de protección no aparece, solicite una confirmación escrita al fabricante. Las normas pertinentes se encuentran en IS 61010 o ANSI S82.02.01. Examine si sus cables de prueba tienen características como protectores para los dedos y clasificaciones CAT, y observe si hay cables desgastados o rotos. Compruebe la longitud del metal expuesto y corrobore que las puntas tengan la longitud correspondiente, por ejemplo 4 milímetros para entornos de CAT3 y CAT4. Usted puede utilizar su medidor para verificar si hay cortes internos en los cables de prueba. Seleccione la función de ohmímetro y ponga los cables en cortocircuito. El medidor debe indicar un valor cercano a 0. Con los cables en cortocircuito, mueva los cables y fíjese si hay un
circuito abierto intermitente que pueda indicar la presencia de un corte interno. Pruebe los fusibles del medidor seleccionando la función de ohmímetro. Luego, introduzca el cable de prueba positivo en la toma de corriente. Si el fusible se quema, quiere decir que hay un circuito abierto. El valor de resistencia real variará dependiendo del modelo del medidor utilizado. Como mínimo, verifique que el medidor no indique OL, que significa circuito abierto. Por último, si usted alguna vez ha tenido un fusible quemado o tuvo un accidente con su instrumento de medición, asegúrese de hacerlo revisar y calibrar correctamente antes de usarlo en un entorno de alta tensión. Si su instrumento de medición supera estas pruebas, enhorabuena. Usted está contemplando correctamente algunos de los riesgos inherentes a las mediciones de los equipos eléctricos. Muy bien, continuemos. Seguimos en el tema de seguridad, localización de las categorías. Esto es simplemente un refrescamiento porque ya lo he mencionado anteriormente. La categoría 4 es donde está el transformador y es donde está el suministro principal de los edificios. Entonces normalmente está entre la cometida por acá. La categoría 3 viene de la caja de breaker interna a donde están los centros más pesados con potencia, por ejemplo, a la entrada de un motor. La categoría 2 ya son máquinas internas de menos cantidad de potencia. Por ejemplo, en esto vemos un taladro. Y ya categoría 1 ya son equipos ya internos, inclusive a nivel electrónico. ¿Cómo se definen las categorías? Entre más alta de falla de control de circuito disponible, más alta de la categoría. Las trascientes de alta energía son mucho más peligrosos porque ellos pueden desencadenar una descarga de arco. Entre más alta es la impedancia de la fuente, menor es la categoría. Básicamente, esas son las definiciones correctas. Los trascientes son atenuados por impedancias del sistema conforme ellos viajan, desde el punto donde se generaron. Nada más como comercial, también nosotros en la familia Fluke tenemos herramientas para hacer mediciones y trabajos eléctricos de forma más segura. Es un kit de desatornilladores, alicates completamente aislados, con garantía de por vida, hechos para trabajar a 1000 voltios. Básicamente, ¿cuánto duramos? Pucha, casi una hora. Yo creí que le iba a sacar en menos, porque a nivel de fuentes renovables, más o menos tocamos la importancia, cuáles eran los países líderes que están moviéndose a nivel mundial, cuál es la importancia, cómo es la única forma de contrarrestar la huella de monóxido de carbono y cómo hacer las mediciones en sistemas de generación de energía eléctrica por sistemas renovables. Voy a esperar las partes de las preguntas. Espero mi presentación les haya gustado. ¿Cómo hago? Okay. Ok, dice José Núñez que todo claro, gracias. No sé si alguien tiene alguna consulta. La presentación, como siempre, si no me equivoco, nuestro departamento de marketing se las hace llegar a sus respectivos correos.